bienvenidos a un nuevo capítulo de Mitos y Leyendas. En esta ocasión pretendemos desentrañar los misterios que envuelven a una conocida hechicera que habitó los profundos y misteriosos bosques de la Inglaterra medieval, en una época en la que los duendes y las hadas caminaban entre los humanos, y el reino de Camelot estaba recién fundado por el valiente rey Arturo, gracias a la ayuda del gran mago Merlín. El destino de la joven Morgana comenzó a tejerse en la noche en que Uther Pendragon, el rey de Britania, sedujo con la ayuda de la magia de Merlín a Lady Igraine, esposa del duque Gorlois y madre de la hechicera Morgana. Aquella noche, la magia de Merlín desencadenó un torbellino de acontecimientos que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas, puesto que de esta relación nacería el rey Arturo. Después de la muerte en combate del duque Gorlois, Lady Igraine y sus dos hijas, Morgana y Morgause, fueron conducidas al castillo de Uther Pendragon, el cual la tomó por esposa y de esta forma Lady Igraine se convirtió en reina de Britania. Nada más nacer Arturo, Merlín lo alejó del palacio de Uther, conocedor del odio que las dos hermanas sentían por el rey, y también por el recién nacido, considerándolo el fruto de la violación de su madre. Las dos hermanas eran solo unas niñas cuando llegaron al castillo de Uther con Lady Igraine, pero a medida que crecían también lo hacía su odio hacia el rey, así pues Merlín tuvo que intervenir, y tomó la decisión de alejarlas de allí y de separarlas, en un intento de prevenir males mayores y venganzas no deseadas. Merlín había estado observando a Morgana desde las sombras, consciente de su extraordinario potencial para la magia. Por esta razón condujo a la joven Morgana a una cueva del bosque donde vivía un sabio dragón, amigo suyo, con el que le unía una gran amistad, fundamentada en el respeto y la admiración mutua. Su hermana Morgause fue conducida a otro lugar, donde moraban las hadas y los duendes del bosque, y allí sería criada y educada por estos seres mágicos. Morgana se asustó cuando entró en la morada del dragón, sus piernas temblaban y su corazón palpitaba con fuerza, pero Merlín la tranquilizó, le contó que este dragón era el último de su especie, un guardián de maravillosos secretos ancestrales que había estado observando su crecimiento desde el principio, debido a que percibía la chispa de la magia brillando en su interior. Morgana miró al dragón con asombro mientras su corazón latía con emoción, y entonces, ya más tranquila, fue consciente de que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. El dragón, cuyos ojos brillaban como dos gemas de fuego, habló con una voz profunda y resonante y le dijo: Morgana, eres descendiente de una línea de magia antigua y poderosa. Tu sangre está marcada por el poder y la grandeza de los antiguos magos. Pero aún tienes que aprender una importante lección, la de usar siempre este inmenso poder que se te ha otorgado, de manera correcta y adecuada. Tu destino estará siempre entrelazado con el de tu medio hermano, el futuro rey Arturo. Así pues, debes aprender a controlar tu magia y a usarla siempre de manera discreta y respetuosa, para proteger el reino y a todos aquellos que lo necesiten. Pero ten mucho cuidado, Morgana, la magia es un poder muy peligroso si se usa con fines egoístas o destructivos. Durante los años que había pasado en el castillo de Uther Pendragon, Morgana había sentido una conexión especial con la magia, aunque no comprendía del todo su alcance. Morgana aceptó la responsabilidad que se le presentaba y comenzó a recibir la tutela de Merlín y el dragón. Durante su estancia en la cueva del dragón aprendió a canalizar y controlar su magia, desarrollando habilidades que asombraron incluso a los magos más experimentados y al propio Merlín. Era capaz de volar, de cambiar de forma a voluntad y de curar las enfermedades, adquiriendo por ello gran fama y respeto entre los aldeanos. Al alcanzar la edad adulta conoció al entonces príncipe Urien durante una cacería, y la joven Morgana se enamoró del joven cuando curaba sus heridas con uno de sus mágicos ungüentos. El príncipe también se enamoró de ella, y juntos marcharon a su castillo donde contrajeron matrimonio. Pero con el transcurso del tiempo Urien se convirtió en rey, y tuvo que librar muchas batallas, durante las cuales conoció a muchas princesas con las que mantuvo relaciones, y el amor que Morgana sentía por su marido se fue transformando en un profundo odio y resentimiento. En una ocasión viajaron a Londres para visitar a unos parientes, y casualmente también su medio hermano Arturo se encontraba allí, pero no se reconocieron, tal vez debido a que la magia de Merlín protegía a Arturo de otros magos y de sus encantamientos. Morgana y Arturo se enamoraron al instante, y tuvieron una aventura, inconscientes de que fueron engendrados por la misma madre, Lady Igraine. Morgana se vengó de esta forma de las infidelidades de su marido, y fruto de esta unión amorosa entre Arturo y Morgana nació Mordred, y entonces Morgana tuvo que abandonar su castillo, despreciada por su marido el rey Urien.
entonces regresó con su hijo a los bosques, donde había crecido y aprendido su magia, y donde era realmente feliz, curando enfermedades y ayudando a los necesitados, ganándose el respeto y admiración de todos los aldeanos, que se referían a ella como la bella hada Morgana. Mientras tanto, el rey Uther Pendragon ya había fallecido, convirtiéndose Arturo en el nuevo rey. Merlín solía visitarla en su cabaña del bosque, donde Morgana vivía junto a su hijo Mordred, le ayudaba en la educación del joven instruyéndolo en el arte de las armas, en filosofía y literatura, y en cuantos deberes eran necesarios para llegar a ser un gran caballero, tal y como su madre pretendía. Pero solo Merlín conocía el secreto del origen de Mordred, nadie más lo sabía. El rey Arturo ignoraba su existencia, y Morgana ignoraba que aquel joven que conoció en Londres era su medio hermano Arturo, ahora convertido en gran rey. Un día, Merlín le contó la verdad a Morgana, el gran secreto que durante años había ocultado y que solo él conocía, debido a que sabía de las terribles consecuencias que esto provocaría en algún inevitable momento. Pero Morgana no se sorprendió, en el fondo de su corazón lo sospechaba, una voz se lo repetía en sueños, desde el mismo momento que lo concibió. Tenía un sueño que se repetía, una y otra vez soñaba que su hijo era armado caballero, y se sentaba orgulloso en la mesa redonda, en compañía de los guerreros más poderosos, y en su mano empuñaba la legendaria espada Excalibur, símbolo del poderoso reino de Camelot. Con el tiempo, Mordred, ya conocedor de su verdadero linaje, había demostrado ser un hábil guerrero y un líder nato. Sus habilidades con la espada eran notables, y su devoción por el código de honor de los caballeros se volvió innegable. A medida que crecía su fama en los bosques y las aldeas cercanas, comenzó a soñar con unirse a la prestigiosa mesa redonda de Camelot. Así pues, Morgana se dispuso a enfrentarse con su destino, y el de su hijo Mordred, y juntos se dirigieron a Camelot. Por aquel entonces, su odio hacia su medio hermano Arturo ya casi se había extinguido, a fin de cuentas era el padre de su hijo, y aunque Arturo se negaba a reconocerlo como tal, Morgana mantenía la esperanza de que esta circunstancia cambiara con el tiempo. Merlín por su parte ya no estaba en la corte, había sido encerrado en una prisión de cristal, en el fondo de un lago, bajo la custodia de la Dama del Lago, poderosa hechicera que había aprovechado en su favor el gran amor que Merlín sentía por ella. Cuando llegaron a la corte de Arturo, Mordred fue presentado como un valiente caballero que deseaba unirse a la orden de la mesa redonda, donde siempre había un sitio vacante, destinado para aquel que lo mereciera. La noticia de su llegada despertó el interés y curiosidad de todos en Camelot. Mordred tuvo que demostrar su valía y capacidad para ocupar la silla vacía, enfrentándose a una serie de numerosos desafíos y pruebas de gran dificultad, las cuales superó con éxito, ganándose de esta manera el respeto de los caballeros más veteranos, incluido Lancelot, que al igual que él, también era un recién llegado. Sin embargo, Arturo todavía no sabía la verdadera relación que los unía, aunque algo extraño sospechaba, la determinación de aquel joven le recordaba a sí mismo en sus años de juventud. Durante aquel tiempo sucedió que Arturo se enamoró de Ginebra, la hija del rey Leodegrance de Cameliard. El rey Arturo decidió enviar al recién nombrado caballero Lancelot, para que trajera a la princesa Ginebra a su corte para casarse con ella, pero durante el viaje ambos se enamoran. En cuanto llegaron a Camelot, Arturo y Ginebra se casan, y se celebran grandes festividades, siendo Ginebra muy bien recibida, convirtiéndose en el centro de la corte. Pero Morgana sospechaba de ella, y con la ayuda de su hijo Mordred, descubrió la infidelidad de Ginebra, cuando ella y Lancelot fueron sorprendidos en uno de sus clandestinos encuentros amorosos. Este sería el principio del fin del reinado de Arturo, del reino de Camelot y de la mesa redonda. Los enemigos de Arturo aprovecharon esta relación para fraguar la acusación de adulterio y conspiración que lanzaron sobre Lancelot y Ginebra. Esto condujo a la condena de muerte para la reina, y una orden de expulsión del reino para Lancelot. Lancelot no pudo permitir la muerte de Ginebra, el amor que sentía por ella era demasiado grande, y al intentar salvarla, tuvo que matar a algunos de sus compañeros, lo que derivó en una guerra abierta entre sus respectivos reinos y Camelot, y al final tuvo como consecuencia la muerte de Arturo y de todos los caballeros de la mesa redonda, incluido Mordred. Según algunas leyendas, Arturo, estando aún moribundo, fue llevado a Avalon por Morgana, entristecida y dolorida por todo lo acontecido, y sintiéndose culpable por haber sido partícipe de la desgracia ocurrida. En la barca que se dirigía a la isla de Avalon viajaban 3 mujeres,
cuidando del moribundo rey Arturo en este su último viaje. Morgana, Nimue, más conocida como la Dama del Lago, y Morgause, la hermana de Morgana y también medio hermana de Arturo. Las tres eran sabias hadas y hechiceras, y las tres querían y respetaban al rey Arturo, a pesar de sus diferencias, y a pesar de todo lo ocurrido, el amor prevalece sobre el odio, y esto es un signo de sabiduría. Se dice que Arturo fue acostado en una cama dorada en el mágico castillo de Avalon, y aún en nuestros días, el hada Morgana permanece sentada a su lado, velando el cuerpo de su hermano Arturo, y esperando a que se recupere y regrese a Camelot para librar su última batalla. Gracias por acompañarnos en este relato y hasta pronto.